que viene de arriba está por encima de todos, el que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y da el Espíritu sin medida, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya por 3 días, hermanos y hermanas, y a veces el Evangelio de San Juan parece complicado, como que muy teológico, muy filosófico para entenderlo. Claro, el Evangelio de San Juan, hermanos y hermanas, es una reflexión teológica, no una biografía de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué está pasando hoy en el capítulo 3, versículos 31 al 36 de ese encuentro y esa entrevista con Nicodemo que nos puede ayudar a nosotros? Mira, esta es la idea fuerza que tengo y en forma de pregunta para que la vayamos utilizando en el desarrollo de nuestra reflexión. ¿Qué hemos de hacer nosotros para entrar en esa vida que Jesús ofrece? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para entrar en esa vida que Jesús ofrece? Que le ofrece a Nicodemo y que nos ofrece a nosotros. Está esperando que la acepte o que la rechace. En lo que estamos viendo hoy de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que ha hecho Jesús con Nicodemo? Mire, está ampliándole la visión de las cosas de Dios a Nicodemo, que las tiene demasiado estrechas porque él es maestro de religión y como que no tiene una experiencia viva de Dios. Cristo está en lo que nosotros hemos visto hasta la fecha, profundizando todo cuanto le está enseñando. En resumen, hasta hoy podríamos decir, dentro de todo lo que hemos tocado, hermanos y hermanas, que Jesucristo lo que le dice a Nicodemo y también nos lo dice a nosotros, que necesitamos renovarnos, es que te urge apegarte a mí total y plenamente para que experimentes la vida de Dios y no tanto las cosas religiosas. Eso podríamos decir que es el resumen de lo que está diciéndole nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. ¿Lo quieres escuchar otra vez? Te urge, nos dice a nosotros, como le dice a Nicodemo, apegarte a mí total y plenamente para experimentar la vida de Dios y no tanto aquellas cosas que son religiosas. Hermanos y hermanas, Jesús mismo a Nicodemo y a nosotros se nos presenta como vida eterna, que el Padre da, y escucha esto bien, a los que le aman. Esa vida que es vida eterna que le presenta a Nicodemo y a nosotros también Jesús es un don, hermanos y hermanas, y es un regalo para la salvación del mundo. Y eso tú y yo lo sabemos, pero eso hay que vivirlo, hermanos y hermanas, no solamente tenerlo aquí en la mente. Por eso es que tenemos que preguntarnos y contestar hoy qué hemos de hacer para entrar en esa vida que Jesús ofrece. Pues, hermanos y hermanas, habrá que tener méritos, habrá que hacer algunas cosas para recibirla. Tal vez eso estaba en el pensamiento de la mente religiosa de Nicodemo, porque el que tiene mucha mente religiosa cree que haciendo muchas obras religiosas gana méritos para que le den la recompensa, ¿no? Pues por eso podríamos preguntarnos nosotros, se estará preguntando que Nicodemo, que lo que tiene que hacer son cosas y obras religiosas que le den méritos para ganarse, porque ese es el espíritu de la religión. Hermanos y hermanas, vamos a entender algo. La vida eterna consiste en abrir el corazón. Vamos a dejar un poquito atrás las prácticas religiosas. Lo que está hablando en seriedad Jesús con Nicodemo. La vida eterna de la que habla nuestro Señor Jesucristo es abrir el corazón, hermanos y hermanas. Es abrir la mente. Es abrir la vida a Jesús. Nicodemo, hermanos y hermanas, necesita dejarse alcanzar por el amor y la gracia de Dios. Eso también lo necesitamos nosotros y por eso vemos aquí una lección, hermanos y hermanas. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Si Jesús es vida para nosotros y no es vida mortal, sino que es vida eterna,
Vamos a verlo desde el punto de vista que tú y yo somos llamados para esta experiencia del Cristo Pascual y el Cristo vivo, a tener una experiencia, hermanos y hermanas, de alcanzar el amor con el que Dios nos ama, que es capaz de enviar su Hijo al mundo, ¿verdad? De la gracia, hermanos y hermanas, que tiene Dios, que no es otra cosa más que lo que utiliza para salvarnos. Entonces consiste esto en abrir tu corazón, conversión, abrir la mente, conversión, y la vida, hermanos y hermanas, a las cosas de Jesús. Cristo, hermanos y hermanas, le dice en varias ocasiones a Nicodemo, como también nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Tienes que dejar de ser terrestre. Hoy nos lo señala, ¿no? Tienes que dejar de ser terrestre, porque las personas que son terrestres hablan de cosas mundanas, de cosas terrenales, ¿no? Eso es obvio, eso tú y yo lo sabemos, porque Cristo está hablando para entender las cosas de Dios, de las cosas de arriba, las cosas espirituales, que no son de este mundo. Por lo tanto, a veces, hermanos y hermanas, debemos de entender nosotros, tenemos que dejar de ser terrícolas, ¿no? Porque estamos muy apegados. Cuando somos terrícolas, el centro de gravedad nuestra es la tierra, el mundo terrenal, el mundo como lo conocemos como materia. Ese es el centro de gravedad que nos tiene apegados a la tierra, ¿no? Tendremos que como que romper ese centro de gravedad. Acuérdate que la gravedad es lo que hace que si tú tiras una manzana vuelva a caer en la tierra, porque hay un magneto tan increíble que nos sujeta a nosotros y nos atrae al centro de la tierra. No es como en la luna. El centro de gravedad de la luna es bien débil, porque la gente va a la luna y brinca y flota, o sea, no se apegan rápido. Pues igual nosotros, escucha lo que está diciendo Cristo, ¿no? Tenemos que dejar de ser terrícolas, hermanos y hermanas, para entender a Dios. Tenemos que dejar de ser terrenales en cierto punto, porque los terrícolas y los terrenales de lo que hablan es de cosas que son mundanas. Hablar, hermanos y hermanas, movernos y vivir como el que viene de arriba. Como el que viene de arriba. ¿Estás viendo cuál es la diferencia? Que tú y yo empecemos a hablar, como tenemos las consecuencias de un Cristo vivo en nuestras vidas, hermanos y hermanas, a movernos, a vivir como el que viene de arriba. Eso significa tener el pensamiento de Dios y tener los sentimientos de Jesús. Tener el pensamiento de Dios y tener los sentimientos de Jesús, nuestro Señor. Ahí se enreda todo eso. Hay una bendición muy buena, hermanos y hermanas, por parte de Juan. Juan, tú sabes que tiene unas cartas, además de este evangelio. Lo que yo quiero hacer hoy es tocarte 4 puntos brevemente de la primera carta de San Juan que aparece en el Nuevo Testamento, donde existen, hermanos y hermanas, 4 criterios para saber si nosotros andamos con la luz y si rechazamos las tinieblas. Y yo creo que eso es importante verlo en el día de hoy, cuando estamos tratando de contestar en esta reflexión qué hemos de hacer para entrar en esa vida que Jesús le ofrece a Nicodemo y que también nos ofrece a nosotros. Y el primer punto está en la primera carta de San Juan, versículo 1, 5 al 10. Ahí habla de que lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, es caminar en la luz. Porque esa es la vida del cristiano. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que le pide prácticamente Jesús a Nicodemo. Aunque hay muchas otras cosas, pero lo estamos viendo desde ese punto de vista. Mira lo que dice Juan acerca del caminar en la luz. Este es el mensaje que hemos recibido de él y que le anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Fantástico. Estamos rechazando las tinieblas y buscando la luz que es Dios. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos de acuerdo a la verdad. Claro que sí. Si estamos en la luz, no podemos estar en las tinieblas. Es imposible que alguien esté en comunión con Dios cuando está en la luz y en las tinieblas a la misma vez. 2 más 2 son 4. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, no estamos engañando, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Así que en ese primer punto, hermanos y hermanas, que estamos reflexionando, ¿verdad? Para nosotros obtener esa vida de la que le está hablando nuestro Señor Jesucristo, que transforma y convierte a uno totalmente a las cosas de Dios y a recibir la bendición de Dios, en ese caminar en la cruz, en la luz, perdón, y en esa vida de cristiano, tal vez la pregunta guía para todos nosotros es: ¿nos hemos apartado del pecado? Porque el que camina hacia la luz se aparta del pecado. Y eso lo tenemos que ver claramente en ese primer punto, hermanos y hermanas. Uno está o no está en la luz. ¿Cómo sé si estoy o no estoy en la luz? Eso es cuestión de preguntarnos. ¿Me he apartado del pecado? Esa pregunta me la he hecho yo como examen de conciencia. Acuérdate que el que experimenta arrepentimiento, el que confiesa sus pecados y entra en comunión, ese perdón de Jesús lo que logra, hermanos y hermanas, es apartarnos del pecado, porque incurre en una promesa de no volverlo a hacer. Así que ese punto número uno es clave, hermanos y hermanas, tengámoslo presente como algo de lo que yo tengo que hacer para ganarme esa vida eterna, para estar en la luz, para caminar en las cosas de nuestro Padre Dios del cielo. El segundo punto, hermanos y hermanas, está en esa misma primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 1 al 14, aunque vamos a tocar otros puntitos de ese capítulo. Pero fíjate, ahí el tema importante es, y que responde a nuestra pregunta, es que hay que cumplir el mandamiento del amor. Y ese mandamiento del amor se enfoca totalmente, hermanos y hermanas, en la caridad. Caminamos hacia la luz, vida eterna, nos libramos de un juicio, de acuerdo a todo lo que dijo Jesucristo a Nicodemo, si cumplimos el mandamiento del amor. En el capítulo 2 de San Juan, primera de San Juan, en el versículo 3, mira lo que dice: vean cómo sabremos que le conocemos a Dios, desde luego que es la luz, si cumplimos sus mandatos. Ahí sabemos si conocemos o no conocemos a Dios y si estamos en la luz. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como Él se portó. Los mismos pensamientos de Dios y los mismos sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay que cumplir, hay que guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo puedo entrar en esa vida de Dios, en la vida eterna, en la vida de bendición? Todo eso, hermanos, está encerrado en esa gran conversación de parte de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. En tercer lugar, hermanos y hermanas, si vamos a esa primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 15 al 17, ahí lo que nos va a hablar, hermanos y hermanas, es algo que ya Jesucristo ha discutido aquí y lo hemos tocado precisamente ayer. No amen el mundo ni lo que hay en el mundo. No amen el mundo y lo que hay en el mundo. Y escucha lo que dice ese pedazo y ese trozo del Evangelio. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que lo hemos discutido aquí, hay que ver de qué mundo estamos hablando nosotros cuando hablamos de las cosas de Dios. No amen al mundo, sino ni lo que hay en el mundo, hermanos y hermanas. Eso no se trata, y ten cuidado, de aborrecer el mundo, porque ayer o antier dijimos aquí que el mundo son los seres humanos. Y tanto el mundo como los seres humanos son ¿qué? Son creados, hermanos y hermanas, por parte de Dios. Y además, no solamente creados por parte de Dios,
sino que el mundo, la gente que es el mundo, Jesús lo vino a salvar. Entonces no es aborrecer al mundo y aborrecer a la gente cuando Dios nos habla acerca de no amar al mundo ni lo que hay en el mundo. A lo que se refiere Jesucristo en específico, le dice a Nicodemo, es sino que aborrece aquello que está bajo la influencia del espíritu malo, bajo la influencia del espíritu maligno. Ese mundo donde la corriente mala se expande es el mundo de la vida engañosa y de la vida que engaña. Fantástico, hermanos y hermanas. Ese es el tercer punto. El cuarto punto, hermanos y hermanas, tiene que ver con el anticristo. Y está mencionado en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículos 18 y siguientes. Y ahí de lo que habla es que para ganarte esa vida eterna hay que rechazar el anticristo. Pero fíjate desde qué punto habla aquí la palabra acerca de quién es el anticristo, que yo no lo quiero profundizar, porque vendrán otros temas que se va a profundizar. Pero para ganarnos esa vida eterna, andar en la luz, que es la que salva, rechaza al anticristo, dice Juan. Niega a Jesús, el que es el anticristo. ¿Qué es lo que tenemos que rechazar que dice Juan en términos del anticristo? Pues mira, en el versículo 22 dice: ¿y quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús? Y que niega a Jesús como que es el Cristo. Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Por lo menos verlo desde ese punto de vista. Una persona que está centrada en las cosas de Dios y que vive en el mundo de Dios, hermanos y hermanas, pues ya tú lo tienes bien claro. No puede estar con los que niegan a Dios o los que hablan mal de Dios y a la misma vez niegan a Dios, niegan a Cristo. El amor y la salvación quedan aparte. Por lo tanto, eso nos involucra también a nosotros. Ahí tenemos esos 4 puntos, hermanos y hermanas, que son importantísimos. ¿Para qué? Para nosotros poder contestar esa idea fuerza que hemos hecho en forma de pregunta hoy. ¿Qué hemos de hacer para entrar en esa vida que Jesús ofrece? Vamos a concluir sencillamente, hermanos y hermanas, porque hoy terminamos el caso de Nicodemo y de nuestro Señor Jesucristo, que de gran bendición ha sido para nosotros. Escucha esto bien, que es nuestra conclusión hoy. Si el mundo, hermanos y hermanas, para ti y para mí es un gran regalo que Dios nos hizo, de esa forma, cuando tú ves el mundo como un gran regalo que Dios nos ha hecho como parte de la creación, yo me siento entonces responsable haciendo progresar ese mundo y haciendo todo lo posible porque ese mundo se desarrolle. Así y de esa manera el mundo es bueno para nosotros los cristianos, cuando lo vemos como un regalo de Dios. Y un regalo de Dios donde yo soy responsable en el mundo de ayudarlo a progresar y ayudarlo a desarrollarse. Ahora bien, también como un regalo de Dios puede haber un peligro cuando no sabemos manejar el mundo en que vivimos y nos podemos apartar de la real voluntad de Dios. ¿Cuál sería el peligro, hermanos y hermanas? El peligro sería cuando el mundo para mí deja de ser un regalo de Dios y se convierte en cosa mía. Y escuche eso bien. Cuando el mundo deja de ser un regalo de Dios, ya yo no lo veo como con una responsabilidad de ayudarlo a progresar y a desarrollarse, porque es don de Dios. Cuando yo le quito todo eso y entonces veo el mundo como cosa mía, hermanos y hermanas, así lo usamos, como cosa mía y no de Dios. Así lo descuidamos, como cosa mía y no como cosa de Dios. Y lamentablemente el ser humano utiliza y se dedica al mundo, hermanos y hermanas, a su antojo, cuando no lo ve que es un regalo de Dios y que tiene responsabilidad sobre él. Y se vuelve así el mundo para muchos en un ídolo que nos esclaviza. Y es el escenario de grandes rivalidades en el mundo. Así concluimos hoy el encuentro, hermanos y hermanas, de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Que sea de bendición la palabra de Dios hoy. Y en este capítulo 3 del Evangelio de San Juan hemos aprendido muchísimo de por qué necesitamos más que una enseñanza, realmente renovarnos en nuestro interior. Oremos.
Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano, vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana, por el favor de Dios.